¿me amas más que estos? Fue la pregunta que el Señor Jesucristo hiciera al apóstol Pedro. Y sobre esta pregunta estuvimos reflexionando en días pasados. En medio de esta reflexión, observábamos que hay muchas razones por las cuales nosotros debemos amar al Señor Jesucristo. Destacábamos algunas de ellas, principalmente porque Él es el Señor, porque Él es Dios, por eso debemos amarle, por lo que Él es. Pero también dijimos, porque Cristo pagó todas nuestras deudas, porque todo lo que el Señor ha hecho, por lo que Cristo ha hecho, nos ha bendecido, y por todo lo que el Señor Jesucristo seguirá haciendo en beneficio de nosotros. Así que el amor que nosotros estamos manifestando al Señor y tenemos por Él, debe ser tan fuerte, debe ser tan sublime, tan único, que no debería existir ninguna razón, por muy extrema que ésta sea, que se interponga entre el Señor y esas situaciones. Recordemos que la providencia trabaja con nosotros y puede pasarnos por circunstancias difíciles, en donde entonces tendremos que observar cómo estamos relacionados con el Señor. Recordemos, Cristo habita en nuestros corazones y estamos arraigados y cimentados en amor, dice Efesios 3, versículo 17. ¿Cuándo debemos guardar el corazón? La respuesta es en todo momento y con toda diligencia. Recordemos el texto, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Así que debemos guardar con todo cuidado nuestros ojos, con todo cuidado nuestra lengua, cuidar nuestras manos, cuidar nuestros pies. Pero por encima de todas estas cosas, debemos guardar el corazón, pues de esta forma se guarda todo lo demás. De tal manera que si es necesario, debemos con mano fuerte regir el corazón, porque de él todo razonamiento, toda idea, toda opinión, todo pensamiento, toda inclinación y todo sentimiento se debe someter constantemente a la palabra del Señor. Así que basados en esto, estamos frente a otra circunstancia que requiere toda nuestra diligencia, y son esos momentos, esos periodos en los que aparecen las necesidades terrenales. Al respecto, vamos a tratar 5 pruebas. Son muchísimas más, pero 5 pruebas por medio de las cuales el Señor nos pasa para entender, para que podamos interpretar, para que podamos saber cómo la sabiduría y la compasión del Señor nos vienen enseñando, cómo la misericordia del Señor obra y nos fortalece. Él conoce todas nuestras debilidades. Él sabe todas nuestras ansiedades. Y por supuesto, nuestras vidas están en sus manos. ¿Cuánto amamos al Señor así sus disposiciones nos dieran? ¿Hasta dónde va nuestra confianza en sus poderosas promesas? Permita al Señor que cuando culminemos esta instrucción, pensemos si realmente vivimos lo que aprendemos.
Así que hablé de 5 pruebas. Y vamos entonces a la primera prueba en el trato de Dios con nosotros. Y es que Él nos hace experimentar necesidades. Repito, Él nos hace experimentar necesidades. Muchos de los que me escuchan ahora o de los que me escucharán luego pueden abrir sus ojos y sorprenderse de esta afirmación. Quizá porque fueron enseñados que una vez, al ser hijos de Dios y coherederos con Cristo, no habría asuntos como estos. Quizás se le enseñó que una vez en Cristo, camino lleno de alfombras y sin espinas alrededor. Todo perfecto. Quizá algunos puedan argumentar, estos asuntos solo le pasan a personas que no confían en Dios, a los que no conocen a Cristo, a los que viven fuera del redil de nuestro buen pastor. Y eso es verdad. Eso es cierto. A ellos sí que les pasa. Hablamos de los incrédulos. Ellos no tienen esa bendición que usted y yo tenemos, de la cual veremos adelante. Hermanos, pero lamento decirles a mis hermanos que es justamente por ser hijos del Señor que estas pruebas vienen. Necesitamos aprender de estas pruebas. Necesitamos ser edificados a través de estas pruebas. El Señor nos ha dicho una y otra vez que debemos guardar el corazón en todo momento, no en algunas circunstancias, sino en todo momento. Y una de las formas de hacerlo es poner nuestra total confianza en Él, pues como acabamos de decirlo, estamos en sus poderosas manos. Pero hermanos, fíjense algo, es muy fácil decir, es muy fácil hablar de la confianza que tenemos en el Señor cuando la alacena está llena y cuando la billetera está suficiente. Ahí ¿quién tiene problemas? Ahí decimos, estamos confiando en el Señor absolutamente, a ojo cerrado. Pero cuando las aguas de la tranquilidad disminuyen, y la necesidad comienza a presionar y comienza a angustiarnos, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Ponemos quejas ante el Señor o vamos con gratitud ante Él por lo que está pasando? ¿Será que estamos dudando de sus promesas y decimos, bueno, tal vez es para algunos y para otros no? Dios, recuérdenlo, hermanos, Dios no está tratando con nosotros de una manera cruel y de una manera muy diferente a como fueron tratados algunos hombres muy santos que vivieron en otra época. Hablemos de algunos ejemplos bíblicos que el Señor ha dejado para que nosotros tengamos como un referente a esto. Hemos leído al profeta Habacuc. Y el profeta Habacuc nos tiene que decir que el Señor le mostró en su profecía la destrucción a la que llevaba a su pueblo. Pero él solo pudo describir lo que una guerra puede dejar. Una guerra dejará como resultado que ya no haya vides, que no estén los olivos, que las higueras se hayan quemado, no haya mieses, las ovejas y las vacas, todo quedó o queda completamente destruido. Hay desolación. Sus fuentes de aguas no llegan. ¿Qué puede quedar después de una guerra? Todo está devastado. Así que la necesidad
y el hambre son palpables para todos aquellos. Pero la respuesta del profeta es fabulosa. Y esto nos debe animar. Porque el profeta dice, entre otras cosas, aunque todo se hunda, a él no le falta confianza en Dios. Todo lo da por bien perdido, con tal que brille para la gloria del Señor. Así que su expresión en el versículo 18 es: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y dice: Jehová es mi fortaleza. Esa seguridad de este hombre es aquel que sabe que lo que Dios está haciendo es muy correcto y que sabe por dónde nos lleva. Otro ejemplo que nosotros encontramos en la Escritura, otro de los muchísimos ejemplos que encontramos, fue el apóstol Pablo, quien escribiera en su carta a la iglesia en Corinto: hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Primera los Corintios 4:11. Esto nos dice un hombre muy esforzado en la obra del Señor, un trabajador incansable de Dios, que hizo más servicio para el Señor en un día lo que usted y yo podemos hacer durante toda nuestra vida. Un hombre santo, lleno de la gracia de Dios, que muchos de nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras, que este hombre, siendo ese obrero incansable del Señor, ese hombre santo del Señor, tuvo que decir: no tenemos nada, no hay abrigo, no hay comida, hay sed. Y aparte de esto, nos pegan. Y aparte de esto, no tenemos dónde vivir. ¿Qué más puede pasar, hermano? Encontramos otros ejemplos de hombres del Señor. Solo voy a mencionar estos hombres porque yo sé que usted ha leído. Y sin embargo, pues ahí le queda alguna tareita por si acaso, hermanos. Ejemplos de hombres como Job, como Abraham, como Moisés, como David, etc., que supieron en carne propia lo que es la necesidad y el trato que Dios tuvo para con cada uno. Pero quiero que vayamos al ejemplo más grande que encontramos en la Escritura. Y es el ejemplo del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que comenzando desde su nacimiento o aún antes de su nacimiento, ya era perseguido. Pero desde su nacimiento, ¿dónde fue que nació el Señor? ¿En cuna de algodones? Se habla de un nacimiento en un pesebre. No hay cosa más terrible que esa, hermanos. Pero durante su vida, el Señor no fue boyante en su economía. Tuvo que trabajar con su padre. Tuvo necesidades aquí y allá, siendo hijo de Dios. Él mismo tuvo que decir: el Hijo del Hombre no tiene su cabeza donde recostar, pero las zorras y las aves sí tienen su nido y sus cuevas. El Señor no vivió en palacios y no se quejaba por esas situaciones. Esto lo estamos hablando del Hijo de Dios. Es más de un ejemplo de aquellos, de tantos que sufrió el Señor, que cuando tuvo hambre, estuvo dispuesto a comer cualquier cosa. Esto lo encontramos en Marcos 11, versículos 12 y 13. Dice que al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre.
tuvo hambre, él también tenía hambre, también tenía las necesidades. Y dice, y viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, porque las higueras que tienen hojas deben tener frutos, dice, fue a ver si hallaba en ella algo. ¿Y saben qué encontró? Nada. Bien, hermanos, eso lo vivió nuestro gran rey. Cuando estuvo en la cruz, ¿quién le acompañó? Ni siquiera el Padre, porque él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Nadie estuvo con él, las necesidades fueron extremas. Esto nos lo enseña él. Así que será diferente con nosotros, hermanos. Hermanos amados, cuando falte el pan, es algo que el Señor, por su providencia, lo ha permitido. Y no es señal que Dios nos odia, ni que le falta amor por nosotros. Pues si miramos a esos hombres de Dios, la condición de ellos fue más precaria que la nuestra. Pasemos a nuestra segunda prueba que el Señor utiliza. Y es que Dios no nos deja sin promesa en circunstancias difíciles o cuando estemos en medio de ellas. El Señor no nos deja sin promesa en circunstancias difíciles o cuando estemos en medio de ellas. Muchos de nosotros nos hemos acercado a la palabra de Dios y hemos encontrado que el Señor ha sido abundante con sus promesas. Casi en cada página de la Escritura encontramos promesas del Señor. Y ninguna de estas promesas cae a tierra sin que se hayan cumplido o sin que se cumplan. Describamos una nomás de ellas. Está en Isaías 41:17. Isaías 41:17. Dice la Escritura, los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. He aquí encontramos la situación. Muertos de sed y no hay donde tomar aguas, pero el Señor dice, yo Jehová no los desampararé. Recordemos que una de las necesidades más extremas que puede vivir el ser humano y que describe este versículo es la falta de agua. El agua es esencial, es indispensable para vivir. Lo que aquí nos está simbolizando el texto es que hay muchas cosas que son indispensables para nuestra vida, para nuestro sustento, como son la comida, el vestido, la misma vida, el mañana. Son cosas importantes para nosotros. Pero la tendencia a que cuando esto falta es dejarnos corroer y atormentar. Y eso es un error, porque el alivio es que el Señor promete, yo el Señor no los desampararé. Ellos claman a Dios con angustia. El necesitado, como hemos estado nosotros, hemos clamado al Señor con mucho fervor, pidiendo que por favor nos ayude en situaciones así. Y sé que para muchos pareciera que el cielo se volvió de bronce y que no entra ninguna petición y de allá no viene nada. Pero la palabra nos dice que lo que el Señor dijo es verdad y Él lo cumplirá. Hermanos, Dios desde su misericordia escucha el clamor. Y por eso dice en el versículo 18 de Isaías 41, en las alturas abriré ríos
y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Si ustedes observan ese texto, son cosas imposibles. Porque el mismísimo Señor está diciendo que del desierto Él hará brotar aguas. ¿Recuerdan ustedes cuando el pueblo iba por el desierto y el Señor le dijo a Moisés, háblele a esa roca y ella brotará agua? Y Moisés se fue campante y no solo la golpeó, sino que dijo, les hemos de hacer salir agua. El igualado dijo en ese momento eso. Hermanos, pero con todos los errores del hombre como sean, el Señor dio una promesa y la cumplirá. Porque es de su boca que fue emanada esa promesa. Y en las circunstancias más difíciles, Él lo hará. Así que nosotros, hermanos, podemos con toda confianza, como dijo David en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es nuestro pastor. Entonces, ¿por qué la desconfianza cuando nos encontramos en situaciones difíciles? Las promesas del Señor son promesas que implican condiciones. Y gracias a Dios porque las tienen. Pero, hermanos, si estas promesas fueran incondicionales, nos darían más satisfacción si nos satisface saber que Él ha puesto sus promesas y que hay que hacer algo. El Señor también, si nos las diera así, con toda tranquilidad, con más alegría las recibiríamos. Así que debemos estar seguros que el Señor proveerá. El Señor proveerá o santificará nuestras necesidades, pero siempre nos dará lo que es conveniente. Hermanos, Dios sabe lo que es apropiado para cada uno de nosotros. Pensemos, el Señor ha prometido un cuidado providencial con lo que ha creado. Vean su naturaleza. Las plantas tienen su rocío. Las aves tienen su alimento. ¿Acaso el Señor no nos ha dado vida? Y si el Señor nos ha dado vida, no debemos dudar en que no dejará que nos falte nada necesario para conservarla. ¿El Señor no nos ha dado un cuerpo? Así que si el Señor nos ha dado un cuerpo, entonces no puede haber duda ninguna que no nos dejará morir por falta de abrigo. De hecho, Él puede negarnos lo que nosotros deseamos, pero no nos negará lo que realmente necesitamos. Aquel que nos ha creado siempre dará, sin duda alguna, sustento para sus hijos. Y aquí estamos nosotros, somos sus hijos. Así que sus promesas son nuestra mayor seguridad, pero una promesa en la cual no debemos dudar ni un segundo es en la vida eterna. El Señor nos lleva para allá. Y de eso estemos seguros. Así que sería extraño que esas promesas que el Señor ha hecho no nos satisfagan como el pan que comemos cada día. Recordemos las palabras del Señor y consolemos nuestro corazón con ellas en medio de todas nuestras necesidades. La tercera prueba a la que nos lleva el Señor es que si la situación es mala ahora, podría haber sido peor. Si la situación es mala ahora, podría haber sido peor. Han sido incontables las veces que nos hemos quejado por la falta de algún bien material. Bueno, no sé si ha pasado en esta iglesia, pero he sabido que sí, y mi vida lo ha hecho.
nos hemos quejado porque faltó. Hermano, yo sé en carne propia qué es eso. Cuando hemos ido a buscar a la alacena y hemos encontrado un pedacito de panela y algunos granos de maíz pira y con eso almorzar. Es difícil. Y a veces pasar eso con lágrimas, viendo uno cómo sus hijos se alimentan con eso. Pero es lo que Dios provee. Y hasta aquí no nos morimos. Y hasta aquí ellos son bonitos. O si no, hay una muestra aquí. Hermanos queridos, Dios ha sido bueno a través de todas las circunstancias. Hermano, quizá nosotros no hemos tenido las mejores comodidades en esta vida. Y tal vez ni las tendremos. La necesidad, la escasez, la falta de oportunidades, las cuentas, las deudas, etcétera. Todas estas cosas nos ahogan, nos entristecen, nos debilitan y dudamos. Pero podría haber sido mucho peor. ¿Saben por qué, hermanos? Y atiéndame esto. Podría haber sido mucho peor, porque Dios nos había podido negar a Cristo. Y junto con Él, la paz y el perdón. Y eso hubiese sido muy lamentable. Hermano, Dios ha venido haciendo eso con millones de personas. Con millones de personas durante todas las épocas. Les ha negado a Cristo. Hoy día, nosotros no solo vemos a esos desamparados y miserables por no tener la presencia de Cristo, sino que también, mirando lo material, vemos a mucha gente más pobre de recursos y comodidades que nosotros, con mucha más necesidad. Esto nos debería animar, porque no estamos en esas situaciones precarias. Pero pasemos al otro lado. Y allá en el otro lado hay personas que tienen opulencia y son muy ricos, pero en ambos lados son personas en desgracia, en una desgracia que viven cada día porque no tienen el consuelo del Señor como lo tenemos usted y yo. Esas personas con todas sus necesidades o con todos sus bienes no tienen consuelo, son infelices aquí y lo más grave, serán infelices por la eternidad. Brindan hoy con la copa amarga y no hay quien se la pueda endulzar. Pero no es así con nosotros. Aunque haya pruebas, aunque haya necesidad, aunque haya angustia, sin embargo, hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Está en Santiago 2:5. Estas promesas son las más grandes que nosotros tenemos y debemos aprender a poner las riquezas espirituales por encima de los bienes materiales y de la pobreza temporal. Equilibremos nuestras dificultades actuales con nuestros privilegios espirituales. Hay hermanos, ustedes saben que cuando hay necesidad, necesitamos buscar una ayuda, pero usted no tiene ni siquiera que salir de casa. Él está ahí para ayudarnos. Él está ahí. Y no necesita un teléfono, no necesita un minuto que compremos. Él está ahí. Hermanos, si Dios hubiera negado a nuestra alma el manto de justicia para vestirla,
el maná escondido para alimentarla, la mansión celestial para recibirla, entonces tendríamos muchísima razón de estar muy preocupados. Pero Él no nos ha negado ninguna de estas cosas, y esto debe proporcionarnos el consuelo bajo cualquier aflicción exterior. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Nuestra cuarta prueba. Es un título un poquito grande, hermanos, pero no la pude condensar tampoco. Quería en 3 palabras hacerlo, pero bueno. Si la aflicción de hoy es grande, Dios tiene aflicciones mucho mayores con las que castiga a sus bien amados hijos obstinados y rebeldes. Fácil. Si la aflicción de hoy es grande, Dios tiene aflicciones mucho mayores con las que castiga a sus bien amados hijos obstinados y rebeldes. Si pensáramos con detenimiento que la aflicción por la cual el Señor hoy nos permite pasar nos está pareciendo muy dura, y esa aflicción nos fuera quitada, y en lugar de esa aflicción nos afligiera de la manera que aflige a los obstinados y rebeldes, nos parecería que lo que hoy sufrimos es muy cómodo. Si, por ejemplo, Dios nos supliera hoy para todas nuestras necesidades externas y nos concediera todas las comodidades terrenales que nuestro corazón desea, pero que escondiera de nosotros su rostro y entesara su arco y lanzara sus agudas y venenosas flechas que consumen nuestra alma, si con tan solo unos días nos dejara para que Satanás nos abofetee, si Dios nos mantuviera despiertos unas cuantas noches con terrores de conciencia hasta que amaneciera, si nos lleva a través de las cuevas de la muerte y nos muestra las imágenes de las tinieblas e hiciera que sus diablos se manifestaran contra nosotros y otras cosas más que ni siquiera sospechamos, entonces no quisiéramos volver a la antigua necesidad lo más pronto que pudiéramos para que tuviéramos paz de conciencia. ¿No sería una bendición un poco de pan y agua con el favor de Dios? ¿No nos bastaría con eso? Tengamos cuidado entonces de no quejarnos delante de Dios todo el tiempo. Hemos aprendido a orar, hermanos, y a orar conforme la Escritura nos enseña. Y si nos falta conocimiento de la Escritura, tenemos la opción muy gloriosa de rogarle al Espíritu que nos ayude a orar como es conveniente. Pero no vengamos al Señor con peticiones materiales, temporales, todo el tiempo. Porque es fácil, hermano, llegar de rodillas ante el Señor y sacar el pliego de peticiones y empezar a exponérselo al Señor. ¿De qué cosas tenemos necesidad? Hermanos, pedimos cosas hasta inusuales y estamos dizque delante del trono de Dios en oración. No, lo que pasa es que somos pedigüeños y no hemos sabido cómo orar, cómo entablar la comunicación con el Señor, cómo adorarle. Porque el Señor dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia, que lo demás será añadido. Hermanos, que con nuestras quejas no vayamos a provocar al Señor y que por medio de las aflicciones más severas nos convenza entonces que Él usa varas mucho más rígidas que estas para esos hijos que son obstinados.
Con gran amor vayamos al Señor, con mucha confianza, porque Él nos oye. Y si no nos da, bendito sea su nombre. Y si nos da, bendito sea su nombre. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Y nuestra quinta y última prueba es que si nuestra situación es dura, dentro de poco mejorará. Es bonito ese título, ¿sabe, hermanos? Si nuestra situación es dura, dentro de poco mejorará. Usted dirá, ay, menos mal oí este sermón, con eso cuando salgamos de aquí todo está solucionado. No, no quiero decir con eso. No quiero decir con este título estas cosas, hermano. Si hoy nosotros tenemos necesidad de algunas cosas aquí, estén seguros que el Señor nos las dará aquí. Aunque si Él quiere las puede negar. Lo cierto es que Él es Dios y Él sabe cómo está haciendo las cosas. Pero para aquellos que piensan que la vida va a durar una eternidad, que los años vienen y serán mucho mejores, y que nos estamos haciendo grandes y vamos a ser mucho mejores, lamento decepcionarlos, hermanos. Quizá algún día pensé eso, vamos a ser mucho mejores, pero ya cuando han llegado las canas, han venido algunos males con ellas, y yo digo, no eran mucho mejores. Pero lo cierto es que a través de la vida hemos madurado y hemos entendido que sí realmente hay promesas mucho mejores. La vida no es eterna aquí. Pero para aquellos que piensan que eso pasará y que nunca vamos a partir, el apóstol Pablo afirma que el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Pero él advierte, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Si nuestra situación es dura aquí, pronto mejorará. El apóstol con este texto se ha referido a dos clases de hombres, unos que solo piensan que son esclavos del vientre, que se glorían de las cosas externas y en general todo lo que la mente carnal les dicta. Pues como ya lo dijimos, es una vergüenza y una desgracia esto. Pero también aquí hay otros, sus hijos, que sabemos que no pertenecemos aquí, que vamos en un peregrinaje. Así nuestro peregrinar sea por unas pocas décadas. Hermano, a lo sumo pasarán 9. Y ya nos vamos. Lo cierto, hermano, es que para donde vamos, las cosas serán mucho mejores. Así que tengamos en cuenta estos pensamientos, hermano. Tengamos en cuenta estos pensamientos que deben estar en nuestro corazón. Miremos el primer pensamiento de ellos. Si la harina en la vasija está por acabarse, muy pronto no tendremos necesidad de estas cosas. Hermanos, todo esto se quedará. Muy pronto nos vamos y no habrá necesidad de esto. Algún día voy a tener que reunir a mis hijos y decirles, no sé a quién le van a dejar esto, hermano, pero hagan algo con eso. Yo no me lo voy a llevar. Y uno lucha por tener esto. Y se preocupa por tener eso. Muy pronto no lo vamos a necesitar. O este otro pensamiento. El viajero que ha gastado casi todo su dinero dice, bien, aunque se ha agotado casi todo mi dinero, mi viaje está a punto de terminar.
Pronto llegaré a casa y allí estaré completamente abastecido. No habrá necesidad allá. Y este último, la noche está muy oscura y ya no hay velas en esta casa. Es un gran consuelo que pronto amanecerá y ya no habrá más necesidad de ellas. Que estos pensamientos nos consuelen, hermanos. Que toda preocupación en este mundo, pues nos hará que vivamos nos va a hacer, hermano, que nuestro tiempo más bien disminuya y no nos va a alargar nuestro tiempo. El Señor ha fijado el tiempo en que nosotros vamos a estar aquí. Y por más que nosotros deseemos, no vamos a añadir un minuto más a nuestras vidas. Pero el consuelo es que no moriremos sin que no hayamos cumplido nuestra labor. Ni un segundo antes, ni un segundo después. Todo lo que necesitamos en este mundo nos será dado. Lo que necesitamos en este mundo nos será dado. Pero nuestra mayor necesidad, que es Cristo, ya fue suplida, ya nos fue dada. Y además de ello, tenemos una herencia celestial. Nos asegura la Escritura: no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Salmo 84:12. Y Romanos 8:28 dice: y sabemos que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Qué más queremos, hermanos? Esto pronto pasará. Mañana será mejor. Concluyamos, hermanos, con esto. Hermano amado, ya usted ha escuchado todo esto. Y sé que a través de los tiempos usted lo ha venido escuchando. Si las provisiones hoy están por agotarse, pero usted está pensando que el camino por recorrer todavía se demora muchos años para vivir y que no tiene nada con qué vivirlos, puede que incluso esté pensando en ni siquiera la mitad de lo que es real. De una cosa debe estar seguro, amado hermano, que si se agota la provisión, van a llegar provisiones nuevas, aunque usted no sepa de dónde vendrán. O quizá el final de su viaje está más cerca de lo que supone. Animémonos con esto. Es verdad que necesitamos un poco de agua, un poco de pan, necesitamos abrigo en nuestro peregrinar hasta llegar a la ciudad celestial. Si aún nos faltan pocos días para llegar a las moradas que nuestro buen Salvador fue a prepararnos, esos recursos nos serán provistos. Pero aunque aquí haya frío, haya hambre y toda clase de necesidades en este desierto, en el cielo todo será cálido y cómodo. Habrá toda provisión y estaremos con el mayor gozo en la presencia de nuestro buen Salvador. Animémonos, hermanos. Amigos, ustedes han escuchado en este momento otro razonamiento de cómo guardar el corazón. Pero si se han fijado, quienes pueden guardar el corazón son los hijos de Dios. Son aquellos que por la gracia de Dios son salvos por Jesucristo. Mientras tanto, ustedes, amigos, ustedes continúan en su rebeldía y en su obstinación ante el llamado que Dios ha hecho a sus vidas por medio del mensaje del Evangelio
que una y otra vez han escuchado. Oramos para que Dios tenga de ustedes misericordia y que puedan cerrar su corazón a tanta mundanalidad, a tanta ansiedad y afán por las cosas de este mundo, en donde están más preocupados por lo que van a vestir, por lo que van a comer, lo que van a beber, pero se han despreocupado de su alma, que es la que va a vivir eternamente, y no le dan a ella ninguna importancia. Mientras tanto, siguen siendo esclavos de todo pecado, de toda ansiedad, por todas aquellas cosas externas y en general por todo lo que la carne pecaminosa les dicta que hay que conseguir. Como dijimos antes, esto delante de Dios es una vergüenza y una desgracia. Nuevamente les pedimos, escuchen la voz del Señor, que nuevamente les hace un llamado. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tiene sed jamás. Arrepiéntanse de sus pecados. Cristo les perdonará, y entonces su alma hallará descanso y la paz que ustedes necesitan. Y como dijo el Señor, y guardando las distancias, el que tiene oídos para oír, oiga. Oremos.